noches, gracias por este espacio, gracias por darme la posibilidad de invitar a toda la gente que no se pierda esta película, que Hola afortunadamente Poncho, ya está en todas las bienvenido. salas de cine. Hola, gracias por la invitación. Oye, Poncho, como decíamos, esta es una historia muy polémica, muy estigmatizada, que tardó pues muchísimos años en llegar al cine y que por fortuna ahora, gracias a lo que hace David Pablos, lo que haces tú junto con Mabel Cadena y Emiliano Zurita, le están dando vida a esta historia y además están dignificando a estos hombres que por tantos años fueron tan maltratados. Pues lo que queríamos hacer, bueno, primero que nada, gracias de nada cuenta por esta invitación. Y pues bueno, cuando recibí una llamada de David Pablos en 2019, recuerdo que en esa época estaba haciendo una obra de teatro y me invita a tomarme un café para contarme de una historia que él tenía en mente. Pues yo tenía en mente Las Elegidas, una película que él hizo en 2016, que me conmovió de manera brutal. Y, y pues bueno, el simple hecho de tener la posibilidad de hacer equipo con David, un director que a mi parecer es uno de los directores más completos que tenemos en nuestro país y por consecuencia en Latinoamérica, me entusiasmaba enormemente. Y cuando me contó la historia que quería contar, explorar la posibilidad de ahondar un poco más y conocer quién era Ignacio de la Torre y Mier, y visibilizar a todos estos hombres que de alguna forma fueron caricaturizados, fueron eh, ridiculizados por la prensa, me parecía muy importante. Me parecía importante porque era primero que nada un reto, el poder oxigenar esta historia que se había convertido en un tabú en toda la sociedad mexicana y en este molde, en este heteropatriarcado y en este molde que ha de alguna forma dictado qué sí y qué no en la sociedad mexicana y tratar de darle la vuelta a eso y tratar de mostrar una historia eh, que es nuestra, que es mexicana, que estuvo inmersa y estuvo escondida en un baúl a la cual se le dio muy poco oxígeno y David Pablos llegó con una llave, abrió ese baúl y prácticamente intentamos plantear o compartir una visión de lo que pudo haber sido ese baile, de lo que pudo haber sido esa redada, de lo que pudo haber sido ese momento histórico tan importante en la historia de nuestro país, y también sí reivindicar a estos hombres, pero por otro lado también mostrar estos claroscuros de Ignacio de la Torre y Mier, un empresario mexicano, político, tremendamente ambicioso, que tenía unos vicios tremendos. Y pues bueno, también era para nosotros interesante e importante mostrar eh, pues estos claroscuros de este personaje tan interesante. Oye, y ayer lo comentaba justamente con un escritor en este mismo espacio, Poncho Herrera, estábamos hablando de la Revolución Mexicana y de algunos hechos desconocidos previos a su estallido y posteriores, ¿no? A su estallido. Y justamente comentábamos el punto de la participación de Emiliano Zapata en una de las fincas justamente de Nacho de la Torre, este yerno de Porfirio Díaz, a raíz de lo cual pues también se habría generado un perfil muy homofóbico por parte de Emiliano Zapata hacia las personas que tenían preferencias sexuales por su mismo sexo, hablando del sexo masculino específicamente. Y justamente el baile de los 41 también está mezclado en esa historia. Y qué maravilla entender y ponerle luz a este episodio tan terrible por la redada, por lo que significó y por lo que nos dice de México y de lo que no ha cambiado en México 100 años después, ¿no? Bueno, Totalmente. 120 prácticamente. Sí, y fíjate que ahorita que tocabas el punto de Emiliano Zapata,
Emiliano Zapata fue caballerango de Ignacio de la Torre y Mier en la casa que él tenía en Ciudad de México. Y en la casa que tenía Ignacio de la Torre y Mier es lo que ahora es la Lotería Nacional, que estaba a unas cuadras de lo que algunos años se planteaba o se pensaba que iba a ser eh, eh, el Palacio Legislativo, que es ahora el, el monumento a la Revolución Mexicana, que en realidad esa iba a ser la cúpula. Entonces, Ignacio, Nachito, se mandó construir su casita a 3 cuadras, o no recuerdo cuántas cuadras, de este palacio. Entonces, lo que sucedió fue que Emiliano Zapata no podía concebir el hecho de que los caballos de Ignacio de la Torre y Mier comieran mucho mejor que muchas personas en este país. Entonces, esa fue una de las razones, o se dice que esa fue una de las razones por las cuales él se fue a Morelos e inició esta revuelta, e inició como este movimiento. Y por otro lado, pues me parece interesante contar esta historia a través de los ojos de David Pablos. Creo que David Pablos brinda una imagen mucho más aterrizada de un cine que no está obsesionado con los close-ups o con estos criss-cross, que intuye y que hace a la cámara parte de la escena. Entonces, a mí me entusiasma mucho poder hablar de esta historia, a mí me entusiasma mucho poder compartir con ustedes que estamos hablando de una película, que ya el hecho de hablar de una película que está en este momento en cartelera, pues ya es un logro, porque fácilmente podría quedarse enlatada. Y pues bueno, me entusiasma mucho poder también hablar de Ignacio de la Torre y también hablar de un personaje muy complejo y también entender que, bueno, la preferencia sexual de este personaje tan emblemático, importante de la historia de México, pues quedó invisibilizada por su preferencia sexual. Poco se sabe acerca de Ignacio y poco se sabe que él fue uno de los orquestadores del asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez. El coche en el que ellos fueron transportados era y fue rentado por Ignacio de la Torre. Entonces yo me puedo pensar, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera sabido esto? Pues probablemente Ignacio de la Torre hubiera aparecido en los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero bueno, es algo que yo me pregunto y es algo que yo me cuestiono y es algo que yo me cuestionaba constantemente con David en los ensayos. Pero bueno, esperemos que sea del agrado de todos, esperemos que esta película pueda mostrar también valores de producción sumamente ricos en una película orgullosamente mexicana que muestra un capítulo importante de la historia de México y bueno, esperemos que la gente lo disfrute. Oye, Poncho, rápidamente, hablas ahorita de una gran historia que no conocemos de Ignacio de la Torre y el cine siempre nos da esta posibilidad de conocer historias desconocidas que deberíamos de conocer y discutir. Tristemente, El baile de los 41 llega a los cines del país en una clasificación C y sorprende mucho, y a título personal lo digo, que en este momento tenemos una película como Nuevo Orden que es sumamente violenta en muchos sentidos y esa película tiene una clasificación B15 y ustedes están llegando a los cines solamente para mayores de 18 años. ¿Qué opinas con respecto a esta clasificación que les da el gobierno mexicano? Me sorprende, y no solamente me sorprende a mí, nos sorprende a todos, el hecho de, pues bueno, ver otro tipo de películas que en este momento están en cartelera, que muestran sexo. Poncho, ¿nos das chance? Nos va a caer la guillotina encima. ¿Nos das chance de ir a la pausa y regresamos contigo? Claro, en con todo gusto. Un minutito, de volada. Con todo gusto. Todos estamos platicando con Poncho Herrera del baile de los 41 y tú le hacías una pregunta muy importante, mi queridísimo Arturo, a Poncho, y la estaba contestando cuando casi nos cae la guillotina encima. Así es, era sobre justamente la clasificación que se le da a la película, que es solamente para mayores de 18 años. Poncho, nos estabas contando tu opinión con respecto a esto y pues bueno, lo que, pues sí, esta reacción que ha generado esta clasificación. Pues mira, me
me sorprende que existan otras películas que en este momento están en cartelera, que tienen, pues igual, escenas de sexo explícitas, que tengan escenas de violencia bastante contundentes, y que de alguna forma eso escandalice más, o más bien, que escandalice más el hecho de ver una historia donde dos hombres se toman de la mano, donde es una historia de amor entre dos hombres, versus una, como ya te había mencionado, una violencia explícita, eh, donde hay escenas de sexo, donde de alguna forma también se ha normalizado eh, el cuerpo femenino. Y mira, no es la primera vez que me toco con una situación de estas características. En alguna ocasión yo hice una serie para Netflix con Lana y con Lily Wachowski, y ellas mismas también me decían, es increíble lo que nosotros hemos normalizado en el día a día. Nos escandaliza ver a dos hombres tomados de la mano, a dos mujeres tomadas de la mano, a dos hombres besándose, versus la violencia, ¿no? Y estas dos directoras han utilizado la violencia como un vehículo muy importante para poder contar sus historias, pero también para ellas era muy importante el poder visibilizar y darle visibilidad a la comunidad LGBT, pero eso escandaliza. Entonces, David Pablos, bueno, y yo nos hacemos este mismo cuestionamiento. Eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre este tipo de clasificación? Eh, a mí me llama la atención, y no solo a mí me llama la atención, sino prácticamente a todas las personas que estamos involucradas en este proyecto. Pues porque seguramente habría quienes no tendrían el menor miramiento a volver a hacer una redada como la que se hizo hace 119 años, ¿no? Como la del baile de los 41. Tú Oye, lo has dicho, Poncho, Lidia, tú lo has dicho, tú lo has dicho, ajá, tú así lo has tal cual, dicho. ¿eh? O sea, hay quienes Tipos de redadas. desde sus creencias y sus prejuicios personales, seguramente no lo dudarían y dirían, ay, no, pues ni nos dimos cuenta, ¿no? Exactamente, Oye, exactamente, ahorita tal que cual. mencionabas a Netflix, Poncho Herrera se incluye ahora en la cuarta temporada de Ozark. No te lo pregunté el otro día en la tele, pero este es un notición. Pues ahorita estoy aquí en Atlanta, estoy en cuarentenado, estoy encerrado, estamos intentando filmar, estamos intentando dar pasos para poder trabajar, y lo digo de esta forma porque pues estamos, en esta burbuja, teniendo pruebas PCR cada 4 días a la semana, y pues intentando filmar, muy contento por un lado, muy feliz de poder estar en una serie pues, tan importante para Netflix, y me entusiasma mucho poder estar en una historia de estas características en una historia de este calibre, ¿no? Y pues aquí andamos en Atlanepantla. Y Oye, por ahí pues anda no Bruno nos la Bichir vamos a también. perder, no nos perdimos las 3 temporadas anteriores, pero ahora menos porque vas a estar tú allí. Hombre, pues qué gusto, y pues ahí estaremos. Yo creo que intuyo que esto saldrá, no sé, la verdad no sé si saldrá en 2022 a finales de 2021, pero pues bueno, me encanta la idea de poder estar en este proyecto que es tan importante para esta plataforma, y pues bueno, pues qué te puedo decir. Estoy encerrado, en cuarentenado, pero feliz de la vida de poder participar en un proyecto de estas características. Pues enhorabuena por este gran triunfo que es un paso más en esta carrera tan destacada que has tenido, Poncho, y que ahora nos permite, mientras llega Ozark, disfrutarte en la pantalla junto a otros grandes actores como Emiliano Zurita, como Mabel Cadena, que también es una gran sorpresa ella, y bueno, desde luego, como lo mencionas, David Pablos, un hombre con una sensibilidad enorme que con su cine nos ha hablado de muchas cosas, y ahora lo hace de este tema pues tan complejo, decía yo tan estigmatizado, pero creo que
con mucho respeto y mucha sensibilidad, cosa que merecemos y necesitamos mucho también en el cine mexicano. Sí, así es, en efecto. Y también aprovecho para invitarlos. Estoy haciendo otro proyecto que se llama El Paraíso de la Invención. Es una obra de teatro que hicimos con Lorena Massa, con Marina de Tavira. Wow. Se va a estrenar a finales de noviembre en la plataforma de Teatrix. Así que por favor no se lo pierdan. Es un ejercicio fílmico, teatral maravilloso que esperemos que les guste. Y pues bueno, es un statement en el cual la cultura tiene que seguir, el teatro tiene que seguir, y nos entusiasma enormemente. Aunque les poder contar quiten los esta historia. fideicomisos, ¿no? ¿Perdona? Exacto. ¿Perdón? Aunque les quiten los fideicomisos. Pues Y esa es justo otra por eso hay historia. que apoyarlos más que nunca. Esa es otra historia, y si nos metemos por ese lado, bueno, no acabaríamos acabaríamos a las 6 de la mañana. Todo el programa Pero nos iríamos derechito. Muchas felicidades, Poncho. gracias. Hay que ir al cine, hay que apoyar al cine, hay que apoyar al teatro, hay que apoyar a las artes, porque además, perdón, pero lo tengo que decir, sin las artes, esta pandemia habría sido insoportable. Así que, por favor, apoyar a todas las artes, y por lo pronto hay que ir a ver el baile de los 41, porque eso va a decirnos muchísimo, muchísimo sobre México, el que era entonces, pero ojo, el que sigue siendo el día de hoy. Muchas felicidades, Poncho, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Arturo. Gracias por la Arturo invitación. Les mando un Magaña. gran abrazo. Cuídense mucho. Uno enorme para ti, Poncho. Y acá te estaremos también dando lata cuando ya vayan al proyecto de teatro que nos estás mencionando desde ahorita, ¿eh? Con todo gusto, claro que sí. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Otro para ti, Poncho Herrera. Arturo Magaña, como todos los viernes, te mando un beso enorme y por acá Yo te espero también, el próximo viernes. yo también, Yuri, Invitadazo que te muchísimas trajiste gracias. el día de hoy, ¿eh? Sí, 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 mucho de qué hablar con él, nos faltaron muchas cosas más, pero mientras tanto es una buena invitación para dos cosas increíbles. Pues hay que, por lo pronto, a las salas de cine a ver el baile de los 41. Así Gracias, Arturo. es. Un abrazo, Yuri, buenas noches. Buenas noches, gracias por este espacio, gracias por darme la posibilidad de invitar a toda la gente que no se pierda esta película, que Hola, afortunadamente Poncho, ya está en todas bienvenido. las salas de cine. Hola, gracias por la invitación. Oye, Poncho, como decíamos, esta es una historia muy polémica, muy estigmatizada, que tardó pues muchísimos años en llegar al cine, y que por fortuna ahora, gracias a lo que hace David Pablos, lo que haces tú junto con Mabel Cadena y Emiliano Zurita, le están dando vida a esta historia y además están dignificando a estos hombres que por tantos años fueron tan maltratados. Pues lo que queríamos hacer, bueno, primero que nada, gracias de nueva cuenta por esta invitación. Y pues bueno, cuando recibí una llamada de David Pablos en 2019, recuerdo que en esa época estaba haciendo una obra de teatro y me invita a tomarme un café para contarme de una historia que él tenía en mente. Pues yo tenía en mente Las Elegidas, una película que él hizo en 2016 que me conmovió de manera brutal. Y pues bueno, el simple hecho de tener la posibilidad de hacer equipo con David, un director que a mi parecer es uno de los directores más completos que tenemos en nuestro país y por consecuencia en Latinoamérica, me entusiasmaba enormemente. Y cuando me contó la historia que quería contar, explorar la posibilidad de ahondar un poco más y conocer quién era Ignacio de la Torre y Mier, y visibilizar a todos estos hombres que de alguna forma fueron caricaturizados, fueron eh, ridiculizados por la prensa, me parecía muy importante. Me parecía importante porque era primero que nada un reto, el poder oxigenar esta historia que se había convertido en un tabú en toda la sociedad mexicana, y en este molde, en este heteropatriarcado y en este molde que ha de alguna forma dictado qué sí y qué no en la sociedad mexicana, y tratar de darle la vuelta a eso y tratar de mostrar una historia
que es nuestra, que es mexicana, que estuvo inmersa y estuvo escondida en un baúl a la cual se le dio muy poco oxígeno, y David Pablos llegó con una llave, abrió ese baúl y prácticamente intentamos plantear o compartir una visión de lo que pudo haber sido ese baile, de lo que pudo haber sido esa redada, de lo que pudo haber sido ese momento histórico tan importante en la historia de nuestro país, y también sí reivindicar a estos hombres, pero por otro lado también mostrar estos claroscuros de Ignacio de la Torre y Mier, un empresario mexicano, político, tremendamente ambicioso, que tenía unos vicios tremendos. Y pues bueno, también era para nosotros interesante e importante mostrar pues estos claroscuros de este personaje tan interesante. Oye, y ayer lo comentaba justamente con un escritor en este mismo espacio, Poncho Herrera, estábamos hablando de la Revolución Mexicana y de algunos hechos desconocidos previos a su estallido y posteriores, ¿no? A su estallido. Y justamente comentábamos el punto de la participación de Emiliano Zapata en una de las fincas justamente de Nacho de la Torre, este yerno de Porfirio Díaz, a raíz de lo cual pues también se habría generado un perfil muy homofóbico por parte de Emiliano Zapata hacia las personas que tenían preferencias sexuales por su mismo sexo, hablando del sexo masculino específicamente. Y justamente el baile de los 41 también está mezclado en esa historia. Y qué maravilla.